Sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión arrancaremos el curso de inteligencia artificial. Esta primera parte la vamos a ver en formato podcast. Para este momento la mayoría, por lo menos de mis alumnos, ya me conocen. Para los que no están dentro del tecnológico y escuchan este video, yo soy Leonardo Valdés Arteaga y soy profesor al Instituto Tecnológico de San Juan del Río, también llamado Tecnológico Nacional de México, Campus San Juan del Río. Bien, el motivo del podcast es que vamos a dar inicio con el curso y para eso vamos a dar algunas pequeñas explicaciones. Según nuestro temario, nos dice que la materia se comporta de 4 unidades. Bueno, 4 temas. Recordemos que en el ámbito del Tecnológico Nacional de México, cada unidad le decimos tema. Y cada tema tiene sus respectivos subtemas. El primer tema es introducción a la inteligencia artificial. El segundo tema es representación del conocimiento y aspectos metodológicos en la inteligencia artificial. El tercer tema es reglas y búsqueda. Y el cuarto tema, aplicaciones con técnicas de IA. La idea con esta materia es precisamente que adquieran los conocimientos básicos sobre inteligencia artificial. Bien, vamos a hablar acerca del primer tema. Nuestro primer tema, como ya mencioné, se llama Introducción a la Inteligencia Artificial. En este tema tenemos los subtemas de Introducción a la Inteligencia Artificial, Historia de la Inteligencia Artificial, las habilidades cognitivas según la psicología, Teoría de la Inteligencia, Conductismo, Howard Gardner, etc. El proceso del razonamiento según la lógica, axiomas, teoremas, demostración, el modelo de adquisición del conocimiento de la filosofía, el modelo cognitivo, el modelo multiagente, sistemas multiagentes, sistemas ubicuos, el papel de la heurística, algoritmos de exploración alternativas, algoritmo A-Start y algoritmos de búsqueda local. Lo primero que tengo que mencionarles es que vamos a hacer un edit a nuestro tema, y es que el tema de el papel de la heurística, algoritmos de exploración alternativas, algoritmo A-Start o A asterisco, algoritmos de búsqueda local, lo vamos a cambiar hasta el tema de reglas y búsqueda. La razón es que por algún motivo en nuestro temario no tiene una coherencia completa el orden de los temas. Si yo empiezo a manejar papel de la heurística, que son algoritmos de búsqueda heurística, antes de ver reglas y búsqueda, puede que terminemos con varios problemas. Entonces vamos a en primera instancia a retirar de momento el tema de esta unidad. Eso no significa que no lo vayamos a ver, solo que lo vamos a ver después. Bien, lo que significa que nuestro último tema sería el modelo del agente inteligente. En el módulo se ha subido ya algunas de las tareas y actividades que se deben realizar. No le hagan mucho caso ahorita a la cuestión de las fechas, aunque sí, idealmente tenemos 2 semanas para terminar esta primera unidad. No miento, sería una semana. A ver, déjenme ver, porque también los horarios están un poquito interesantes. Ok, según esto, sí, son 2 semanas, así que 2 lunes y 2 miércoles para terminar este primer tema. Bien, para los temas de habilidades cognitivas, el proceso del razonamiento, modelo de adquisición de la filosofía, el modelo cognitivo, estos están englobados en las actividades que mencioné que están en el módulo. Básicamente son paráfrasis. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Van a tener que investigar varios autores, van a tener que leer sobre el tema y me van a presentar su paráfrasis. Para justificar su paráfrasis van a tener que colocarme la referencia correspondiente. Para poder colocar las referencias tienen 2 oportunidades. Pueden
dos opciones. Pueden hacerlo en formato APA o pueden hacerlo en el formato que especifico en el módulo. También esas actividades se las iré resubiendo en el canal de Discord para que también estén enterados de ellas. Pero por el momento solo las tengo ahorita en el módulo. Bien. La parte de la historia de la inteligencia artificial van a realizar una línea del tiempo. La línea del tiempo tiene que ser lo más creativa posible, en el entendido de que ahora estamos de manera remota. Si quieren hacer la física se puede, pero tienen que tomar un video de cada uno de los elementos donde yo pueda leer su línea del tiempo. Si no lo quieren hacer así, pueden hacerlo a través de algún documento o a través de algún enlace a Prezi o algo por el estilo. Se vale usar Prezi. Lo que no se vale es que no sea creativa. Ustedes se agarran y hacen una línea del tiempo con una rayita en una hoja de cálculo, tengan por seguro que no van a tener una buena calificación o que van a reprobar esa parte. ¿Por qué? Porque la idea es de que, como van a ilustrar todos los elementos de la historia de la inteligencia artificial, o la mayoría de los elementos, debe de ser lo suficientemente claro y debe de no ser aburrida. Otro de los detalles es que tienen que tener mucho cuidado con la información que colocan ahí. Hay cosas que pudieran llegar a omitir y las puedo llegar a pasar, pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, cuando se acuña el término de inteligencia artificial, o por ejemplo el avance de algunos elementos de inteligencia artificial, como es el caso de las redes neuronales, entre otros. Puedo decir que básicamente desde el momento en que se acuña el término de inteligencia artificial hasta la actualidad, no hay una década donde no hayan pasado 2 o 3 avances. Siempre ha habido avances. Entonces no se vale que de repente, no sé, por decirles algo, sucedió mucho entre 60s y 70s y de repente mágicamente saltamos hasta el 2000. No, hubo muchos avances. Otra cosa que también es importante y relevante mencionar acerca de la línea del tiempo y que no se vale es que nada más llegan al 2000 y no se hizo nada. No hay información, no hubo avances en robótica, no hubo más redes neuronales, no hubo reconstrucción, no hubo deepfake, nada. Todo de ahí mágicamente lo desaparecen. Entonces hagan una línea del tiempo completa. No es algo que tengan que hacer de un día para otro, se les está dejando con tiempo, lo que significa que lo voy a calificar muy probablemente pasadas las primeras 8 horas del semestre. Y que por cierto ahí viene el asunto, ¿cómo vamos a marcar el avance del semestre? Parte va a ser por horas según como la tenemos en el horario. El horario dice que el lunes nos veríamos 2 horas y que el miércoles nos veríamos 2 horas. De 6 a 8. Digamos que preferentemente quisiera que en esas horas me hicieran preguntas, pero me pueden preguntar diario de lunes a viernes. Bueno, de lunes a jueves, principalmente de 2 a 8. Perdón, de 4 a 8. Fuera de esos horarios, igual y les contesto, igual y no, ya depende del tiempo. Preferentemente hagan las preguntas en los días de clase, lunes y miércoles. En el caso de los viernes sí puedo contestar preguntas, pero nada más las contesto 2 horas, regularmente de las 4 de la tarde a 6 de la tarde, para que también lo tengan en mente. Pero de nuevo, repito, por favor, traten de manejar sus dudas lo que son lunes y miércoles, que es cuando nos toca la clase. De lo contrario, sí complican mucho el trabajo con algunos de sus compañeros. Bien, eso es un poquito de cómo se va a manejar este primer tema. El tema no es muy largo, dado que también hemos retirado parte de los subtemas que no vamos a ver ahorita. Y por lo mismo vamos a tener nada más un video acerca de lo que es el modelo de agente inteligente. La parte de las habilidades cognitivas, el proceso que son cada uno de sus documentos, lo vamos a evaluar únicamente con su documento. Ya me preguntarán, ya sea en comentarios en el video de YouTube o en mensajes en la página de Facebook o en su defecto en Discord. Preferentemente usen Discord. Si no tienen la oportunidad por cuestiones de datos, pueden usar Facebook, no pasa nada, solo me tarda un poquito más.
Ahí sacaré cada una de sus dudas que tengan con respecto a los documentos o algunos datos que quieran manejar. Adicionalmente, para cada uno de los temas dejaré en Discord y probablemente en algún comentario opinado en los videos o en la descripción algunos videos o enlaces a temas referentes hacia estos temas, ¿sale? Estos subtemas, perdón. Bien, en el parte de modelo del agente inteligente yo les voy a hacer una explicación. Voy a hacer un video explicando cómo funcionan más o menos los agentes inteligentes. Es un breve esbozo, no vamos a entrar a tanta profundidad. Los agentes inteligentes es un tema muy muy grande, pero sí vamos a demostrar un poquito el funcionamiento de un agente inteligente. Y a partir de eso tendrán que realizar alguna clase de código o programa que ya les explicaré dándos un momento cómo se va a trabajar. Para todo lo que es inteligencia artificial, lenguajes de programación, pueden ocupar lo que ustedes quieran, el lenguaje que ustedes quieran, pero debo decir que hay algunos temas algunos subtemas que por su naturaleza preferentemente daré los ejemplos en Python, porque es también el lenguaje de programación que hemos estado trabajando en la materia anterior, que es programación lógica y funcional. Entonces de ahí de alguna manera vamos a tratar de continuar con esa línea, aunque si ustedes quieren hacerlo en JavaScript o en cualquier otro lenguaje, no hay problema, yo no tengo ninguna objeción. Bien, entonces ahorita vamos a hablar un poquito sobre la introducción a la inteligencia artificial, que sería nuestro primer subtema. Bien, pues el primer reto más grande que tenemos cuando estudiamos inteligencia artificial es, para empezar, definir el concepto de inteligencia. Cuando ustedes hagan sus investigaciones respecto a lo que es las habilidades cognitivas, el proceso de razonamiento de la lógica, el mismo pero ahora con la filosofía, se van a dar cuenta que según cómo veamos o cómo evaluemos, no hay una definición universal y clara acerca de lo que es inteligencia. Hay muchísimas interpretaciones. De manera personal podríamos decir que es aquella que trata de emular la decisión propia en un elemento meramente artificial, que puede ser mecánico principalmente. Pero esa es mi definición que yo doy a través de lo que he estudiado, no es la definición académica. Hay varias definiciones académicas. En su momento, probablemente hagamos también referencia hacia esa definición. Si queremos ver un poquito más o queremos ahondar más en el tema, yo les recomendaría que trabajen con el libro de Inteligencia Artificial, un enfoque moderno. Es un libro grandote, muy grueso, pero que cuando lo compran usado es bastante barato, o relativamente barato. Este libro en realidad es la introducción a todo lo que llamamos como inteligencia artificial. Cuando digo todo, pues va desde lo más básico sobre redes neuronales, sobre razonamiento lógico, sobre el modelo de agente inteligente, entre muchos otros temas puntuales. Sirve como introducción si ustedes quieren abordar más en el tema. No estoy diciendo que se lo lean todo, pero pueden empezar por ahí, por ejemplo, para tener una referencia acerca de lo que es el concepto de inteligencia artificial. Otro de los puntos importantes sobre la inteligencia artificial es que la realidad es que no sabemos un punto exactamente donde empezamos a trabajarla como tal. A ver, el término de inteligencia artificial lo acuñó la persona que fue el creador de Lisp, John McCarthy, si mi memoria no me falla, en una conferencia. No les diré qué año porque eso les toca de la parte de la historia, la parte de su línea del tiempo, pero fue en algún punto entre los 50s y los 60s. Ya ustedes se darán una idea o ya investigarán exactamente cuándo. El asunto es que el concepto de inteligencia artificial de hecho es mucho más atrás. No se le habían denominado como tal así, pero digamos el concepto de hacer máquinas que hagan cosas por sí solas existe desde hace muchísimo tiempo. Leonardo da Vinci tenía un autómata
que un autómata pues básicamente es una máquina que, como su nombre dice, hace una sola tarea de manera automática. Pero el concepto de autómata de hecho refiere hasta la antigua Grecia. Entonces, la historia, si quisiéramos verla desde el punto de vista de cuándo empieza la inteligencia artificial, es un tanto difusa. No obstante, digamos, el gran parteaguas que tenemos dentro de la inteligencia artificial, pues precisamente es cuando se acuña dicho término. Sin embargo, entre las historias de ficción notarán que pues hay bastante. Es Isaac Asimov, precisamente el cual en alguna de sus historias de ficción, simplemente Yo Robot, incorpora a esto lo que popularmente le llaman las 3 leyes de la robótica. Leyes que en su concepción parecen, digamos, claras, pero tienen muchos matices y muchas situaciones. La ficción siempre se ha llevado en buena parte con la ciencia, que llamamos ciencia ficción. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces estas historias que son en algún momento completamente ficción, se convierten en algo muy real después de muchísimos años. Un ejemplo muy claro es los libros de Julio Verne. Si alguna vez leyeron, por ejemplo, 20.000 leguas de viaje submarino, para cuando Julio Verne escribe la novela, sí existía un submarino, pero era mínimo. Básicamente era un submarino que nada más se podía sumergir y todavía era visible plenamente desde el ras del mar, por así decirlo. O sea, cualquier barco lo podría visualizar, no podía ir muy profundo. Y en algún momento, final de cuentas, se crearon los submarinos como hoy los conocemos. El mismo, continuando bajo la línea de Julio Verne, podemos ver que el libro de La Tierra a la Luna, pues en su momento fue ficción que ya no lo es, simplemente es una realidad de que los seres humanos, por mucho que los conspiranoicos digan que no, pues han podido viajar a la Luna. Entonces, de alguna manera, la ficción en este aspecto sí tiene que ver un poco con la expectativa de lo que buscamos. Eso no significa que si ustedes llegaron a ver Volver al Futuro, tengan todo el derecho de protestar el por qué no hay autos voladores, porque no es el caso. Pero sí, de alguna manera, ese tipo de historias inspiran a otras personas a crear nueva tecnología. Si alguna vez vieron las películas de Star Trek, ya sea las viejitas o la nueva, disque nueva, ya no de esta nueva, van a notar que ellos utilizan un intercomunicador. Cuando se presenta esta ficción propiamente en la serie, no existían los teléfonos celulares. Entonces, bueno, ahora a través de un celular, un smartphone, puedes tener una clase en línea. Y hay un punto bastante interesante. Entonces, de alguna manera, sobre todo en el caso de la inteligencia artificial, pues viene motivada mucho por la ficción, aunque sí, muchas veces la realidad es más compleja, aunque a veces también es más sorprendente. Otra de las cosas que quiero aclarar es que en estos momentos hay un fallo muy grande acerca de la concepción sobre la inteligencia artificial. Por ejemplo, una cosa es la inteligencia artificial, y si bien el concepto incorpora muchas materias, es multidisciplinaria, porque puede incorporar cosas como de biotecnología, química, circuitos, obviamente, lo que es física y al mismo tiempo matemáticas. Mucha gente ahorita tiene el concepto de inteligencia artificial como machine learning, y son cosas que son distintas. Y machine learning, aprendizaje máquina, agrupa una serie de, digamos, de técnicas y métodos para que un equipo de cómputo pueda aprender a partir de un conjunto de datos, regularmente por sí misma. En cambio, la inteligencia artificial simplemente ve desde la perspectiva de darle inteligencia o que una máquina pueda decidir por sí mismo. Entonces ahí tenemos una ligera diferencia. Regularmente el ML o el Deep Learning pues va orientado a las redes neuronales o a algunos elementos de razonamiento estadístico, y la inteligencia artificial abarca muchas cosas más, es mucho más grande.
También hay que acotar que el término de inteligencia artificial va cambiando con el tiempo en el aspecto de qué es lo que agrupa. Si nosotros regresáramos al año 2000, en el año 2000 inteligencia artificial era considerado, por ejemplo, que un GPS pudiera resolver de manera, digamos, automática qué ruta es la mejor para ir del punto A al punto B en un mapa. Eso ya era considerado inteligencia artificial. Ahora es algo que simplemente agarras y abres tu celular, dices, ok Google, quiero ir a tal lugar. E inmediatamente te muestra una ruta de cómo podrías llegar a X lugar. Entonces ahí tenemos un cambio. Otra de las cosas es que, por ejemplo, inteligencia artificial se le dice mucho a elementos como pathfinding. Pathfinding es un tipo de búsqueda heurística, también llamado A-Star, ocupada mucho en los videojuegos. Y si bien siempre se ha considerado como inteligencia artificial, no se le considera como lo más top de la inteligencia artificial, puesto que lo seguimos ocupando desde hace muchísimos años. La realidad es que el boom de la inteligencia artificial en las últimas décadas es relacionado principalmente a que ahora tenemos hardware que puede correr software o algoritmos que se habían diseñado desde hace muchísimo tiempo. Algunos concretamente desde los 70s y 80s. Entonces, no es que no haya inteligencia artificial nueva, claro que sí, pero solo es ahora cuando tenemos la potencia para poder darle un uso, digamos, más específico, más útil. Bien, con esto vamos a dar por visto la parte de la introducción a la inteligencia artificial. Les repito que ya tienen algunas actividades subidas al Moodle. Procuraré subirlas a la página, al servidor de Discord, a la página de Facebook, para que también estén disponibles en el momento que ustedes lo necesiten. Sin más por el momento, hasta luego.